La vicepresidenta que el Frente Amplio eligió para el puerto duró unas horas, unos días, no hay que exagerar. Está bien, es medirlo en horas, creo que es lo más correcto, ¿no? Sí, renunció a poco de asumir, la echaron. En realidad la echaron. Vamos a hablar de esto, pero quizá la noticia la tienen, pero atrás de esta noticia hay un tema mucho más importante. Hay un puerto sin directorio, me dirán, bueno, van 2 meses. Van 2 meses, pero va mucho más, porque el gobierno sabe que ganó en noviembre, o sea, tiene desde diciembre que tiene que tener un plan, y hay un sistema de puertos que el propio presidente de la República, vamos a escuchar, no está funcionando. Entonces, tenés una ANP sin directorio, este quilombo interno que tuvieron con la renuncia o el despido de Alejandra Koch, y lo que se puede venir, ¿no? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno? Que es la gran pregunta hoy en día. Un tema que no ha generado mucho revuelo con la oposición tampoco, que no ha puesto el grito en el cielo la oposición. Ahora repasa algunos nombres claves, José, de la oposición, que tienen que ver con transporte, con puerto, que pueden haber dicho, che, ¿qué está haciendo el Frente Amplio? ¿Dónde están? ¿Qué pasa en el puerto? Y sin embargo, ahí hay bastante silencio. Ordenemos rápido los hechos para llegar a lo importante, que es lo que está pasando en el puerto. Vayamos a la renuncia de Koch. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, informó a través de su cuenta de Twitter el 3 de mayo, que había aceptado la renuncia de Alejandra Koch y de que ella decidió aceptarlo, pero no da mayores explicaciones. Lo leo, dice, este viernes 2 de mayo la vicepresidenta de la ANP, Alejandra Koch, me presentó su renuncia y decidí aceptarla. Y claro, ¿cuál es el motivo? Porque hasta acaba la explicación del gobierno. No hay línea y media de tweet. Claro, no hay explicación. No hay pregunta a Orsi, no estoy culpando a los periodistas en situación de calle en todo el país que tienen 1 millón de cosas para decirle, pero alguien le tiene que preguntar a Orsi qué pasó, podrá zafar o no, pero por ahora no tenemos ninguna explicación, ¿no? Los motivos de la renuncia los tenemos que buscar en algunas notas periodísticas, sobre todo una de Leonardo Aberco. Sí, en el diario El Observador, que detalla algunas de las acciones que se le cuestionan a Koch. La primera fue que en la primera sesión del directorio de la Administración Nacional de Puertos se votó un ascenso a su marido. También había ascendido a su chofer y al menos 3 funcionarios que trabajaban en su oficina cuando era vocal. Sí, eso fue lo primero que hizo ahí con un voto en un directorio semiconformado, porque todavía no está la oposición en el directorio. Rápidamente hizo eso, gran cuestionamiento, incluso molestia de la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, enseguida que se enteró de esto. Que anuló la decisión. Y bueno, ahí ya tenés una marca, ¿no? Sí. O sea, tomó las primeras decisiones, ascendió al marido, que además tiene que ver con el sindicato del puerto, tiene que ver con una larga historia en el puerto, y la ministra dijo, pará. No, eso fue lo primero. Pero además después se supieron algunas otras cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, que en su legajo figuran 19 de 20 instancias de capacitación que habían sido tomadas en 2 meses, septiembre y octubre de 2013, un mes antes que la ANP la designó como subgerenta del Sistema Nacional de Puertos, cargo por el cual no poseía una formación específica, y se generaron estas 19 instancias en 2 meses. Como cada caso de estos, y como sucede habitualmente en un organismo tan grande como el puerto, empieza a destapar otros casos parecidos. No nos vamos a meter en el caso a caso. Ahí están los medios de un lado y del otro, los tuiteros de un lado y del otro, tirando cuál fue parecido. Puede haberlos otros casos parecidos y habrá que investigarlos. Pero estamos en una renuncia de una vicepresidenta que asume, decide ascender al marido y otros cargos de su oficina. La ministra le dice, no, esto no, te revoca la decisión, y al rato le acepta la renuncia porque ya el escándalo era muy grande y no hay explicación del gobierno. Vamos más allá, me parece lo más importante, los problemas del puerto hoy, que es lo que estuvimos averiguando. Recuerden que estuvimos todo el periodo pasado siguiendo la gestión de puertos, ríos, porque la calle Pou se había empecinado en sobreanunciar cualquier cosa. Esa es la realidad. La calle Pou venía de una impronta, sobre todo en el litoral, pero no solo en el litoral. Sí, sostuvo durante mucho tiempo un discurso muy poco anclado en la realidad, con anuncios incluso de obras faraónicas vinculados al tema navegación y puerto. Y dragado, y puerto de Fraiventos, y una vez y otra vez, y nada se concretaba. ¿Por qué? Porque no había negocios atrás y porque él no tenía datos. Entonces nos pusimos ahí el tema puerto, y ahora volvemos a una gran preocupación, no para nosotros, sino para el país, lo que está pasando hoy en el puerto. Hay algunos puntos preocupantes. El primero es que no hay directorio, solo está Pablo Ollenta, el presidente. No está designado quién va a sustituir a Koch, y la venia de Jorge Gandini, que es el delegado de la oposición, se votó, pero todavía no pasó por el trámite formal de pasar por el Poder Ejecutivo para que pueda asumir en el puerto. Un detalle, explica, José, que no sea directorio quiere decir que no pueden tomar decisiones. Exacto. O sea, no puede sesionar, no hay puede quórum. sesionar. Tenés un puerto muerto en materia de dirección en este momento, ¿no? Las grandes decisiones no se pueden tomar hasta que se... Jinete
sin cabeza. Un cargo que no es muy público, pero que es tremendamente importante, es el de capitán de puerto. No hay designado capitán de puerto. El capitán de puerto básicamente es la persona que coordina el movimiento del puerto. Autoriza a los barcos a entrar, designa a cada una de las embarcaciones a qué muelle tiene que ir. Una figura sumamente importante, incluso para el vínculo con las navieras, que no hay. No está. Okay, bien. ¿Y cómo funciona el puerto? Bueno, con una comisión administrativa sustituta que no es la designada por el presidente de la República y no es la que tiene la expertise para ese cargo. Wow. Y además el puerto está en problemas de negocios. Recuerden, el puerto tiene que hacer negocios para que llegue plata. Obviamente tiene que ser una puerta de entrada a un montón de mercadería que entra y de salida, porque es un país exportador, pero además tiene que conseguir negocios, que no es fácil, es una pelea esto de conseguir negocios. Desde diciembre de 2024, o sea, de diciembre pasado, hay una baja en el tráfico que va al puerto de Montevideo. Hay 2 navieras grandes que ya anunciaron que eliminan la escala de Montevideo en los puertos del sur. El crecimiento del transbordo paraguayo de los contenedores fue absorbido por las terminales de Buenos Aires. O sea, Montevideo no tuvo la capacidad de retener, de absorber parte de ese incremento de transbordo paraguayo. Y aparte, otro dato no menor, la obra de la terminal del TCP de Catunasi, que fue el contrato que todos sabemos que se firmó el año pasado, está frenada por un conflicto entre los concesionarios, o sea, entre empresas que Catunasi contrata para que hagan la obra. O sea, la obra en este momento hace más de 2 meses que está parada. Eso es el puerto de Montevideo y también la Administración Nacional de Puertos, todo, porque al no haber cabeza de la Administración Nacional de Puertos nos hablamos solo de Puerto de Montevideo, pero además el Puerto de Montevideo está perdiendo muchos negocios. Esto puede pasar habitualmente. El problema es que si vos no tenés un plan de gestión, un directorio funcionando, gente buscando negocios, se te va a ahondar ese problema. Pero además está lo del plan estratégico. Acá escucharon hasta el cansancio a Edison González Lapeire, ¿no? A Silvia Echevarne, gente que sabe del tema, criticar y mucho a la coalición multicolor porque no tenían plan de puertos y de ríos. Ahora sobre la mesa no hay ningún plan y de hecho el propio presidente Orsi lo reconoció esta semana, ¿no? Sí, y tienen que tienen que crear un plan porque se viene la ley de presupuesto que la tiene que entregar el Ministerio de Economía en agosto del Parlamento y la ANP tiene que armar una planificación de los próximos 5 años para saber qué presupuesto pide. El presidente Yamandú Orsi estuvo en Fray Ventos esta semana, allí le preguntaron por el puerto de esa ciudad, de Fray Ventos. El que había sobreanunciado hasta el hartazgo la calle Pou, sin considerar la falta de negocios, ¿no? Pero en la declaración que hace, Orsi asume que no funciona en el país un sistema nacional de puertos. Yo cuando vine en campaña electoral acá y estuve en el puerto, me fui con un entusiasmo bárbaro. Cuando te pones a hablar con los operadores y productores o producción para sacar, decís, acá hace falta darle una vuelta de tuerca y encontrar otros rubros que puedan salir por acá. Pero es no crear falsas expectativas, pero no bajar los brazos y buscar, acá esto es un buen puerto. El tema es las obras que hay que hacer. Evidentemente en el país no funciona un sistema, digo, a ver, más allá de que vos podés decir que sí existe, no se articula mucho, es un tema que arrastramos de hace años, yo no estoy echando la culpa a nadie, son las dificultades que tenemos. Es el diagnóstico del presidente Orsi, no nuestro. No funciona el Sistema Nacional de Puertos, algo dicho hasta el hartazgo acá durante 5 años por los especialistas. No tenemos un plan estratégico, no tenemos un Sistema Nacional de Puertos y ahora se le suma este problema de que lo de Cocha fue, en realidad, sí, un problema fuerte que tuvo el Frente Amplio. Resta saber la explicación del gobierno porque no la vio, para que quede claro por qué la despidieron. Pero después tenés que conformar rápidamente el directorio, poner al jefe, ¿no?, al capitán de puerto y sobre todo armar un plan estratégico. Sí, ir a conversar con las navieras para retener carga, para intentar de mover el flujo comercial que desde diciembre del 2024 viene en caída. Bien. Bueno, un nuevo capítulo del Puerto Montevideo. Esto se puede, obviamente, encauzar. Acá hay un buen diagnóstico de Orsi. El tema es que no sabemos qué van a hacer. El diagnóstico de Orsi, además, Orsi es muy moderado en el sentido de decir, no hay carga por lo que hablé con operadores. Ojo, no habla de un estudio, de una consultoría, o capaz que hay otros datos que dicen que sí hay carga para el puerto de Fray Ventos. Lo que dice Orsi más o menos lo que dice la gente de los puertos. Sí, la carga. No hagas no remodeles ese puerto ahí, porque vas a perder plata porque no tenés carga, no tenés negocio después. Eso es lo que dice Orsi. Sí, y no vale la pena invertir en un dragado, que ya se hizo un dragado en el río Uruguay, desde Nueva Palmira hasta Fray Ventos hace relativamente poco. No vale la pena seguir profundizando cuando todavía no tenés las cargas, porque es una inversión de millones de dólares que no la vas a poder financiar. Sí, hay un cambio radical con la calle Pou ahí, que en lugar de ir sobreanunciando, va de forma moderada Orsi diciendo no, sin carga no hay negocio. Está muy bien eso, que lo hagan, no tienen por qué anunciar en todo el problema es lo otro. ¿Qué pasa en la Administración Nacional de Puertos? ¿Qué pasa con el Sistema
Nacional de Puertos? ¿A dónde va este gobierno? ¿Cuál es el plan estratégico? Bueno, parece que todavía no hay una resolución cuál es el plan estratégico y surgieron estos problemas en el directorio que eso hace que sea más complicada la situación. No toquen nada.